buenas, aquí ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. En el capítulo de hoy hablaré de luchadores que estuvieron a la sombra de sus hermanos, o incluso ni siquiera sabías que eran hermanos del que fue más famoso. En la historia de la lucha libre ha habido sagas familiares de hermanos, como por ejemplo los Von Erich con Kerry, Kevin, Mike, David y Chris Von Erich, o los Hart con Owen, Bruce, Smith, Kate, Dean, Ross y me parece que me falta alguno, pero bueno, tampoco pasa nada, porque como es un capítulo de hermanos olvidados, que me olvide de uno de los hermanos Hart entra dentro de lo que es este capítulo. ¡Empezamos! Vamos a empezar con Terry Ondorf. Terry Ondorf era 4 años menor que su hermano Paul. A finales del año 78 quiso seguir los pasos de su hermano y probar suerte en el mundo de la lucha libre. Terry era un poquito más bajo y menos corpulento que Paul y comenzaron a luchar en parejas. Más o menos estuvieron un año luchando juntos. Fue entrenado y apoyado por un elenco de luchadores fabuloso, desde su hermano hasta los Fabulous Freebird o Teddy DiBiase. Empezó en el Medio Sur, pero el promotor decidió separar esa pareja de hermanos porque consideraba que había mucha diferencia entre ambos. Así que lo unió a otro luchador que para seguir en la liga de parejas pues era indispensable que le buscara otro para que fuera su compañero. En este caso fue el Jun Yard Dog, un luchador de los que más carisma han tenido en la historia de la lucha libre y de los más malos, porque era malísimo. Ellos llegaron a ganar el título por parejas. Más tarde, Terry llegaría a la WCCW, donde lograría también los títulos por parejas, pero pronto volvería a la federación de Bill Wood. Es curioso con Terry porque cuando empiezas a buscar información sobre él, pues depende de dónde lo busques, hay gente que tiene la cara de decir que dejó la lucha por falta de pasión, pero hay entrevistas de él y entrevistas no muy lejanas en el tiempo, en el que él dice que, bueno, lejanas en el tiempo es porque esta fue en el año 82, pero dijo que se vio obligado a retirarse porque tuvo un accidente de tráfico, porque él iba conduciendo y otro conductor ebrio impactó contra él y tuvo lesiones de las cuales jamás se pudo recuperar. Intentó volver a luchar, pero la condición física no era la adecuada, por lo tanto no podía estar en el estatus, no es que fuera demasiado alto, demasiado bueno, pero le impedía seguir pues lo que estaba haciendo hasta ahora. Por lo tanto, si dejó de luchar no era por falta de pasión, amigos, era por el accidente que tuvo. Vamos con el siguiente hermano. El siguiente hermano fue Michel Martel. Este era hermano mayor. Para Rick Martel, su hermano era su ídolo. Gracias a él se inició en el mundo del wrestling. Rick le solía acompañar de adolescente a las arenas a ver a su hermano y Michel solía ir al gym y también pues era muy típico que en esa época pues trabajaran de guardaespaldas o de seguridad. No se sabe muy bien si primero eran guardias de seguridad y luego luchadores o primero eran luchadores y luego guardas de seguridad. La cuestión es que él comenzó a trabajar de seguridad en locales nocturnos y allí conocería a su pareja luchística llamada Los Mercenarios. Y este compañero era nada más y nada menos que el Frenchy Martin, conocido a nivel mundial, Canadá, Puerto Rico, también en la WWF, era el manager de Dino Bravo, por ejemplo, y era bastante conocido y reconocido. Michel Martel empezó a luchar con los Rougeau, en la promoción de los Rougeau, pero pronto se iría a Calgary para luchar con los Hart. Como curiosidad, cuando André debutó en el continente americano, fue contra Michel Martel y otro luchador en un handicap match en 1971 en Quebec. Venía entonces de luchar también de Japón y de España y el resto de Europa, vamos. No es que solo luchara André el Gigante en España en el año 71, sino que
ha aprovechado las temporadas de verano, sobre todo julio y agosto, temporada de verano que se celebraban en las plazas de toros, sobre todo en la costa del Mediterráneo, y ahí era donde él se lucía y donde llenaban a tope las plazas de toros. Los mayores éxitos de Michel Martel los conseguiría en Puerto Rico como Gil, con su compañero Frenchy Martin. El 30 de junio de 1978, en un combate de 3 contra 3, empezó a encontrarse indispuesto. Y al acabar la pelea, llegaron al vestuario y él se sentía pues con náuseas, con vómitos, y él pensaba que era un corte de digestión, simplemente pues que había comido justo antes de subir al ring y que le había sentado mal, no había hecho la digestión. Cogieron el coche para dirigirse al hotel, pero cuando iban en el coche, pues de nuevo se empezó a sentir mal y no era un corte de digestión, lo que le estaba dando era un infarto. Infarto que además acabó lamentablemente con su vida porque, imaginaros, no coger a tiempo ese infarto en Puerto Rico, pues fue un desastre. Al final llegó al hospital y ya solo pudieron certificar su muerte. Y luego también cuenta Rick Martel que tuvo que ir a buscarlo a Puerto Rico y luego ir con el féretro de su hermano hasta Canadá, o sea, también un despropósito porque en esa época pues tampoco era nada fácil trasladar un cadáver y de Puerto Rico a Canadá, imaginaros. Pero bueno, son cosas del oficio, luchadores que han fallecido, hay bastantes. Él no falleció dentro del ring, pero sí que se comenzó a sentir indispuesto dentro del mismo y al final esa indisposición acabó con su vida. El siguiente hermano que tenemos es Terminator. Terminator, Marcus de Terminator. Este es el hermano menor de John, que es Johnny Ace, John Laurinaitis, conocido en la WWE en los últimos años, amigo inseparable del señor McMahon, y también hermano de Joseph, que es Animal de los Road Warriors. Terminator empezó en Florida en el año 87 y pronto viajaría a Japón para disputar un torneo por parejas. Volvió a Florida para juntarse con su hermano mediano y ganar los títulos por parejas. En 1992 fichó por la WCW. También como luchador por parejas porque era donde él también se encontraba más cómodo. Hay veces que luchadores que no son tan solventes de manera individual, pues por parejas, pues si tienen un buen compañero, hacen una buena pareja, pues la división por parejas en los 80 pues estaba muy valorada. Entonces era posible que pudieras tener éxito, cosa que de manera individual pues no tenías la calidad suficiente para destacar. Ese papel lo hizo bastante digno en la WCW más o menos durante 2 años. Luego también viajó a Europa, luchó por Europa y consiguió 13 títulos por parejas, sobre todo en la escena independiente. Marcus se retiraría en el año 98. Vamos con Joe Malenko. Joe Malenko era el hermano mayor de Dean e hijo de Boris Malenko, que lo entrenaría su propio padre junto a Karl Gotch, casi nada, uno de los padres del wrestling, del puro resu, del strong style de Japón, junto a Robinson. Tengo programilla por ahí, si os interesa, es por lo menos conocer la historia de Karl Gotch, porque sí que es algo que suma bastante y que es bastante interesante saber de dónde surgió todo ese strong style con Antonio Inoki en la cabeza. Yo descubrí a Joe Malenko en el Clash of the Champions 9, en el año 92, ya cuando empezaban a llegar cintas de VHS a mis manos de forma compulsiva, pues vi ese Clash of the Champions, pues me llegó un VHS y era un evento, un torneo de lucha por parejas internacional. Pues había de todos los países, sobre todo también destacar, cito de memoria, a mexicanos, que ahí saldría Conan, y luego también algún ruso, y era un estilo de lucha interesante desde mi punto de vista porque se veían diferentes estilos. Entonces es lo que a mí también me gusta ver.
En este caso, Malenko solía luchar siempre con su hermano, aunque también fue campeón junior de forma individual en All Japan Pro Wrestling en 2 ocasiones. Los mejores combates que pudimos ver de Joe Malenko junto a su hermano serían contra los British Bruiser, que eran Johnny Smith y Dynamite Kid. British Bruiser porque el British Bulldog, que en realidad era Dynamite Kid, pero el British Bulldog luego se lo quedó Davey Boy Smith. Entonces, cuando de forma, no vamos a decir traicionera, pero sí que no avisó a Dynamite Kid de que volvía a la WWF después de que le rescindieran el contrato porque eran muy problemáticos y sobre todo cuando estaban los dos juntos, pues entonces llamaron a Davey Boy Smith, volvió a WWF con el nombre del British Bulldog. Entonces él tuvo que cambiarse, Dynamite Kid, el nombre a los British Bruiser y buscarse a otro compañero que era Johnny Smith. Johnny Smith que hacía buen combo con él. También Joe Malenko hizo algún combate en la FW. Luchó en Florida, sobre todo en la FW, porque Joe Malenko trabajaba para una empresa farmacéutica y luego ya solo luchaba cuando a él le venía bien. También luchó en Japón, en Puerto Rico, y hizo una aparición en Nitro, solamente una. Volvió a Japón en 2010 y se retiró. Joe Malenko también tiene muy buenos combates en Japón contra su hermano Dean. Eso sí que es una clase de técnica, son combates indispensables para ver. Gente que trata de atacar a los Malenko, que son aburridos, que no tienen carisma, pero tú como espectador tienes que saber disfrutar de cuando te están dando una masterclass de wrestling. Y además en Japón, en esa época el carisma era algo muy relativo porque los luchadores extranjeros era muy complicado a la hora de poderse expresar y a la hora de manejarse. Entonces ellos entraban serios al ring, luchaban de 10, salían y se iban al vestuario. La interacción con el público era bastante escasa y reducida. Como curiosidad, Joe Malenko luchó en México con el nombre de Carl Gotch Jr. y luego también hizo alguna aparición de forma esporádica en el año 2012 y 2017. Armand Rousseau. Vamos ahora con una de las familias canadienses más reconocidas en la historia. Armand Rousseau, miembro de la mítica familia canadiense, tuvo 2 hermanos luchadores. Jake, que es el más famoso o el más recordado, sobre todo en su etapa de WWF como campeón intercontinental con el nombre de The Mountie, o como integrante de la pareja de los Quebecser, que los Quebecser también fueron campeones por parejas. En la vorágine esta de fichajes de la WCW y de Nitro, que yo siempre veía a ver quién debuta esta semana, pues estuvieron los Amazing French Canadian, que era Pierre Hurlet y era el bueno de Jake Rousseau, pareja que odiaba porque eran odiosos, pero que yo disfrutaba mucho porque me gustaba mucho el estilo de lucha de los dos. Estilo de lucha que utilizaban el cuerpo de su compañero para atacar al rival y luego que eran rudos y lo hacían muy bien. Pues luchó en WWF, WCW. Luego tenía otro hermano que era Ray Rousseau o Raymond Rousseau, integrante de los Fabulous Rousseau con Jake Rousseau. Eran unos luchadores también pues muy odiosos porque eran de la zona francófona de Canadá, iban en contra de Estados Unidos y su papel lo bordaban. También Ray Rousseau era el comentarista en francés para la televisión canadiense. Para la televisión canadiense, él pertenecía a la WWF, pero me refiero que cuando lo emitían en Canadá, pues él era el comentarista en francés. El padre de Armand fue Jake Rousseau Sr. y esta familia es una de las que se consideran de 4ª generación. Aquí siempre hay un poco de polémica cuando yo hablo de la 4ª generación porque cuando hablas de 4ás generaciones tienen que ser puras. A mí no me vale que, como este caso, el tío, que era un señor que se casó con su tía,
fue el primero de la familia. Entonces, la cuarta generación no es cuarta generación pura porque no es consanguínea, igual que cuando hablamos de The Rock. The Rock no era el nieto de Peter Chief-Maivia, era nieto adoptado, era nieto legal. Eso no se discute porque es indiscutible, pero lo que se aprecia de las sagas familiares es la consanguinidad, porque es cuando se dice que se hereda ese talento. Pero cuando no tienes esa consanguinidad, pues no heredas ni las enfermedades, ni heredas el talento por la línea de la sangre. Pero bueno, eso es un pequeño inciso. El luchador que se casó con su tía fue Eddie Auger, y aunque no eran consanguíneos, pues el de Monty tiene dos hijos que debutaron en el mundo del wrestling, que son Cedric y Jane Jack, pues ellos serían la cuarta generación de luchadores canadienses. Y volviendo con el hermano, que ya casi como es hermano olvidado nos hemos olvidado de él, decir que nació en el año 61. Debutó en el mundo de la lucha en el año 82 en la empresa de André el Gigante en Canadá. Era socio, André, de Brito y Valois, y luego se conoció en la empresa como Promociones Barousac. En el 83, Dino Bravo ocupó el puesto de André cuando ya pues, empezó a luchar en WWF sobre todo. Entonces ya conocéis al señor McMahon, alguien que le interesaba, alguien al que atacaba, aunque fuera propietario de una empresa en otro país. Eso para él nunca fue un impedimento. La mayor parte de la carrera de Armand se desarrollaría en Canadá y luego también tuvo un puñado de combates en la CWA de Jarrett. En total de su carrera no superaría la centena de combates. Llegó a ser campeón canadiense por parejas con Dan Crofat. Dan Crofat, famoso sobre todo en Japón, también luchó en WWF y en la ECW, luchaba también sobre todo por parejas. Dan Crofat y Doug Furnas. Esos eran los luchadores que solían luchar juntos. El problema que tuvo Armand es que firmó contrato con la WWF, pero una grave lesión le apartó de los cuadriláteros y jamás pudo volver. Vamos con otro. Vic Steamboat. Vic Steamboat nació en el año 60 y debutaría en el año 86. El año 87 sería el año en el que más combates disputaría. De hecho, sumando el resto de años de su carrera, casi iguala eso. O sea que no luchó exactamente muchos combates en su vida. Pero fue 12 veces campeón, aunque en ligas menores, siendo un luchador de perfil medio o bajo. Llegó a luchar en 2 ocasiones en WWF y una en WCW. Es cierto que tuvo un rol importante en la IWCCW, la empresa que visitó España en su gira en 1991, en octubre, aprovechando que venía también la WWF a España. La primera vez que llegaba, pues siempre aprovechaban estas pequeñas empresas, pues ir al rebufo de la empresa grande. En esta empresa Steamboat sería campeón mundial. En 1987 lucharía en la WCWA de Texas, ya no era WCCW, le cambiaron el nombre, que era cuando querían pues hacerle la competencia al señor McMahon, uniéndose la CWA de Jarrett, la agua del señor Gagne y la WCCW de los Bonnerich. Pues aquí disputaría el mayor número de combates en una empresa, en la misma. Pues esta sería la empresa donde más luchó Vic Steamboat. Es imposible desde mi punto de vista que este caballero pues, pudiera vivir de la lucha libre porque, yo que sé, había veces que luchaba 2 veces al año, 9 veces al año. Imposible, tenía que tener otro trabajo porque si no es bastante complicado. Su último combate registrado fue en 1999 contra Kevin Sullivan. Vamos ahora con Stevie Ray. ¿Quién era Stevie Ray? Este quizás sea el menos desconocido de todos,
aunque la mayor parte del éxito es compartido al estar ligado a su hermano la mayor parte de su carrera. Entrenado por Joe Blanchard e Ivan Putski, debutaría en la empresa de Putski en el año 89. En el 92 lucharía en la Global Wrestling Federation, donde fue campeón por parejas y campeón norteamericano. Y también llegarían ese año a Japón con su hermano. Los Ebony Connection. Muchas cosas las cito de memoria, a lo mejor me equivoco en el sobrenombre, pero Ebony seguro y Connection casi también estoy seguro que eran los Ebony Connection. A mediados del 83 ficharía por la WCW junto a su hermano, como no, donde cosechó sus mayores éxitos. Stevie Ray era un luchador grande, bueno, Stevie Ray que se llegó a llamar Kane también una temporada. Luego ya era Stevie Ray, pero también se llamaba Kane. Cuando eran los Harlem Heat con su hermano. Pues fueron 10 veces campeones por parejas, pero, ojo, en el cómputo global de días teniendo ese cinto, en 10 ocasiones fueron 470 días campeones. Hubo reinados de un día, reinados de una semana, pues eso no cuenta. Pero bueno, no le quitemos mérito. 10 veces campeón por parejas de la WCW. Un luchador que destacaba porque era enorme, pero poco más, porque de carisma iba justito. Quien llevaba el peso de la pareja era su hermano, como luego demostraría cuando se separó de él, porque al final de los días de la WCW, pues esa pareja se rompió y comenzó a triunfar de manera individual Booker T, siendo campeón del mundo. Y cuando el señor McMahon compró la WCW, Ray pues lucharía en la WWA, porque no entraría dentro de los planes del señor McMahon. Y pronto ya se retiraría. En 2015, Stevie Ray firmó un contrato de leyenda con la WWE. Vamos con Eric Angel. Eric Angel debutó en el año 2001 y se retiraría en 2003. En su haber solo tiene 9 combates, aunque su primera aparición no lo haría luchando, la haría en la Survivor Series 2000, donde salió a ayudar a su hermano Kirk. Firmaría un contrato de desarrollo con la WWF, pero una grave lesión en el bíceps le mantendría apartado casi un año. A su vuelta, lucharía en 3 ocasiones en SmackDown y fue liberado. Luego se iría a la IWC de Pensilvania, pero otra lesión le apartaría definitivamente de los cuadriláteros. No era lo suyo. Eric Angel, pues hay luchadores que por lesiones, por problemas familiares, me viene a la cabeza, por ejemplo, luchador que podía haber sido el mejor de la época, luchador que estaba destinado a ser campeón del mundo, accidente automovilístico, carrera acabada. Estamos hablando de Magnum TA. Otros luchadores, por ejemplo, Nikita Koloff. Nikita Koloff estaba destinado a ser campeón del mundo. Nikita Koloff, a pesar de ser heel, lo volvieron face porque era y tenía un potencial impresionante. Cuando estaba en la cima de su carrera, su esposa enfermó de cáncer y él se retiró para cuidar a su esposa. La esposa lamentablemente falleció y él dijo que cuando se prohibieron los esteroides no los iba a tomar. Estaba en contra de hacer algo que era ilegal. Por lo tanto, dejó de tomar esteroides y cuando volvió con pelo y volvió con una masa muscular que no tenía nada que ver a la de antes de retirarse. Pues esa decisión, una decisión familiar, entonces él prefirió sacrificar su carrera por su esposa y pasar los últimos tiempos con ella, y eso pues acabó con su carrera. Entonces a veces tienes a un luchador y por causas ajenas pues no llega a lo que podía haber llegado. Vamos con el siguiente luchador, con Sam Houston. Con más de 1000 combates a sus espaldas, el medio hermano de Jake Roberts es el que más combates ha disputado en la lista del programa de hoy.
Debutó a los 20 años y fue entrenado por su padre, Road y Magnum TA. Logró 4 títulos a lo largo de su carrera. Comenzaría a luchar en Florida y luego pasaría a la NWA y Mid-Atlantic. En 1987 ficharía por la WWF y estaría hasta el año 91. También lucharía para Global y la WCW. Llegando a Atlántico Sur, en el año 85 ya dejaría de tener una agenda tan cargada hasta que se retirara en el año 98. Luego volvería de manera puntual a la lucha, de vez en cuando, y su último combate fue en marzo de ese año. Tuvo presencia en todas las empresas en las que estuvo y era bastante querido por el público, pero nunca terminó de despegar. Fue utilizado para impulsar a otros luchadores que tuvieron, algunos, mucha más suerte que él. Eso también era algo habitual en los 80. Bueno, los 80 y ahora, vamos, pero me refiero que los 80, pues, sabían que ibas a ser un, vamos a llamar, impulsor de otros luchadores, que ibas a estar para ayudarlos, que ibas a estar para impulsar sus carreras y que al final tú, pues, ibas a destacar a lo mejor, pues, en algún combate en tu ciudad cuando llegabas, pero poco más. Pero lo que hemos dicho muchas veces, sin este tipo de luchadores no existirían los otros porque tienen que ganar a alguien y ellos, si son buenos, hacen mejor a su rival. Y ya para concluir, vamos con los DiBiase. Aquí lo que he hecho ha sido plantear quién es el capo y el jefe de la familia y que los demás no es que sean hermanos olvidados, sino que son hijos olvidados. En esta ocasión, en esta familia hubo 3 oportunidades para mejorar al padre. Mike era el mayor, luego estaría Ted y por último Bret. Evidentemente, ninguno de ellos lograron superar a su padre, pero es que superar a uno de los mejores heels de la historia y a uno de los luchadores con más carisma y más sarcástico y con esa planta, pues era muy complicado. Y ni siquiera en 3 ocasiones diferentes, con 3 hijos, lo pudieron hacer. Mike desarrolló su carrera por 3 años, comenzaría en la MLW de Rage, luchando de forma individual y por parejas con su medio hermano Ted. Una lesión de rodilla le hizo estar fuera de la acción 5 meses, así que todavía se acortó más esos 3 años de carrera. El medio hermano mayor Bret luchó sobre todo para Florida, la FCW. Curiosamente, también tuvo problemas de rodilla y ambos han tenido problemas con la justicia. Y ahora, con el tema de fondos, y incluso el padre también estaba metido, si es el hombre del $1.000.000, pero que el $1.000.000 no sea de los demás, sino que sea tuyo. No robéis. El mejor de los 3 hermanos fue el mediano, que fue Ted, también producto de la WLW en 2006. Al año siguiente se marchó a Japón y en 2007 ficharía por la WWF hasta el año 2013. Fue 2 veces campeón por parejas, yendo de más a menos, perdiéndose y difuminándose total y absolutamente en el roster. Yo puedo decir que Ted DiBiase Jr. no era malo, pero no cumplió con las expectativas de nadie. Es lo que hablamos. Es complicado, muy complicado. Y luego además él se retiró porque cuando nacieron sus hijos, pues dijo que quería cuidar a sus hijos y que iba a abandonar pues el mundo de la lucha libre, quizás frustrado por la falta de oportunidades, pero muchas veces esa falta de oportunidades viene dada pues porque careces de algo. Y en este caso, pues carecía de algo. Y ese algo que puede ser, pues puede ser carisma, puede ser fluidez. No sé exactamente qué le pasó a Ted DiBiase Jr., pero que ya no es luchador, así de claro. Y hasta aquí hemos llegado, chicos, chicas, ¡nos vemos!